Mari Lamien. Ya hablamos un poco hace un rato, pero a lo que veníamos efectivamente nosotros, aparte de acompañarnos en todas las jornadas, era a la presentación de este libro, no al lanzamiento, porque el lanzamiento lo hicimos en Yeovil el 11 de noviembre, pero venimos a presentarlo en sociedad porque este documento es el resultado de un trabajo de casi 2 años, tal vez más de 2 años de trabajo de varios representantes, dirigentes, miembros de distintas comunidades en resistencia de la zona Cauquenes. Cuando yo hablé hace un rato atrás, les dije que desde un tiempo a esta parte las organizaciones de corte más, digamos, ideológico habían estado perdiendo un poco la fuerza en la zona y con ello surge el empoderamiento de sus procesos de parte de las propias comunidades. Eso ocurre a partir de más o menos 2008, 2010 en adelante y comienzan las propias comunidades a empoderarse de sus procesos y con ello surgen distintos territorios en conflicto empoderados. Tenemos por ejemplo el caso de Yeuyeo, Antiquina, Huentelolén, Choque, La Huella, Colpuma, Tiriguazú, y en todos esos territorios es la gente de las propias comunidades la que ordena, la que ocupa la tierra, la que hace el control territorial y se desprenden un poco, se desembarcan, dirían algunos, de las presiones políticas más ideológicas y hacen este salto hacia adelante respecto de la ocupación del territorio en forma autónoma. A partir de eso va madurando la idea en distintas personas, miembros de comunidades, amigos igual, de ir escribiendo esta historia. Entonces nos comenzamos a buscar entre los que querían participar en este trabajo. Y fue así como decía la Lamien Sandra, este libro no representa la unidad del territorio lasquense, porque no hay unidad, no somos una unidad en el territorio. Todos los territorios en conflicto son distintos, son diferentes. Nosotros, por ejemplo, del territorio de Huechún, Yeuyeo, para poder ser aliados con la gente de La Huella, por ejemplo, tenemos que ir allá, conversar con ellos, hacernos los amigos, plantearnos el objetivo y ver si somos o no somos, si vamos o no vamos en la misma. No existe una militancia de todos los miembros de las comunidades en esta cosa. Y con muchos peñis que también participaron en este libro, ni siquiera tenemos muy buena comunicación. Pero cuando alguien nos dijo, oye, hagamos este trabajo, yo personalmente dije, escucha, ¿qué fruto va a tener esto? A mí me interesaba, más que sea un documento bonito y todo, que sea un documento o una fuente de información para las nuevas generaciones. Porque resulta que ya tenemos a veces muchos niños, estamos hablando de niños de 15, 16, 17, 18 años, que son muy buenos para el huillán, buenos para pelear, gusta, ven un paco y quieren puro dar. Pero muchos no siquiera saben por qué están peleando. Y nosotros, como son tanta gente, no tenemos acceso, ni tenemos llegada a todos. Nosotros a los más cercanos les podemos decir y explicar y concientizar, pero no a todos. Entonces con esto yo personalmente lo que buscaba era que con este documento pudiéramos llegar y que pudiera quedar este documento como un trabajo de formación política, para que cualquier peña, cualquier Lamien que quiera conocer acerca de esto, diga, aquí está el libro, llegó a sus manos
o alguien lo pueda mostrar a los niños y presentarlo para que se eduquen, para que sepan por qué es la pelea. Así que en ese sentido nosotros hemos estado haciendo los esfuerzos de conversar incluso con gente con la que no tenemos muy buena conversación. Por lo tanto, por eso le digo yo, este libro no representa la unidad del territorio, porque la unidad también tiene que ver con la lucha. O sea, decía el Alamiento, nosotros no podemos estar unidos en el discurso si en la práctica no estamos haciendo lo mismo. Alguna vez a mí y a varios de nosotros nos invitaron a un trabún, el primer trabún que se hizo en el territorio de los Peyes y Mayicochi, y que si bien tuvo un pequeño defecto. Cuando nos fueron a invitar, nosotros dijeron que iban a ir gente de una sola línea, gente de la resistencia. Y resulta que cuando llegamos allá nos encontramos con consejeros de la CONADI, con miembros de partidos políticos. Y nosotros dijimos, ¿qué tenemos que hablar con esta gente? Nada, porque ellos tienen financiamiento hasta para ir a ese trabún. Y nosotros tenemos que financiar nuestro pasaje. Si tenemos que pelear con un pago, tenemos que financiar eso. Si disparamos un tiro, tenemos que comprar ese tiro para eso. Y vamos a compartir con alguien que no hace lo mismo, que tiene financiamiento hasta para, no sé, para cualquier cosa. No. Y exactamente, y además reprueban la violencia. Entonces, por eso es que los llamados de unidad tienen que ser responsables, porque la unidad se tiene que dar desde la lucha, desde lo concreto. Y este libro, ni siquiera este libro es la expresión de la unidad. Bueno, dicho eso, lo que yo quiero presentar de este libro es que da lo que significa. El K es una palabra en mapudungún que sirve para nombrar a los animales golosos, esos que no se llenan nunca. Por eso está tan bien representado el nombre, para decir fuera los huincas codiciosos, los forestales. Claro. Entonces, pero este documento además no es tanto la historia de la lucha, que si bien recoge una parte importante de la última historia, como decía el profesor, pero para nosotros este libro es más que nada una explicación, una exposición de las razones de por qué nuestras comunidades están peleando y están recuperando el territorio. Eso es lo más importante que nosotros queremos presentar en este libro. Yo represento, o más bien, soy miembro de una comunidad que se llama Huechún Yeuyeu, que es el tronco original de esa comunidad, la mayoría, ¿cómo se puede decir? El grueso de esa comunidad son aquellos peñis del sector Yeuyeu que fueron excluidos de la compra o del traspaso de la hacienda Yeuyeu. La hacienda Yeuyeu, recordemos, se comenzó a pelear por allá por el año 1991-92. Ingresamos en la primera toma en 94 y con el correr del tiempo fue aunando mucha gente a ese conflicto. En ese conflicto nosotros acuñamos esta frase que decía: aquí ganamos nosotros o no gana nadie. Y eso fue lo que se fue extendiendo después a la mayoría de la gente del territorio, y con ese temple es que la gente ha resistido y ha avanzado a tener un territorio controlado de aproximadamente 70 o casi 100 kilómetros cuadrados donde las empresas forestales no pueden ingresar. Entonces, cuando nosotros entramos a recuperar la hacienda de Yeuyeu, con el correr de los años, un grupo de gente de la comunidad, que dicho de paso no peleó o peleó muy poco,
se adueñaron del proceso y negociaron a espaldas de la comunidad el fondo con el gobierno. El gobierno le dijo: yo les compro la tierra, pero ustedes dejan afuera a los violentos, a los miembros de la CAM, en ese momento era en la que participábamos varios de nosotros, y ellos cedieron y aceptaron esa negociación. Y con esa negociación fraudulenta, ellos consiguieron firmas de manera fraudulenta a los miembros de la comunidad para hacer todo ese traspaso. Y finalmente fue una pequeña minoría, una familia, la que se quedó con la mayoría de la tierra de esa gente. A raíz de eso, una parte importante de la comunidad Pascual Coña se quedó fuera, desplazado, y esta gente, en conjunto con otros más, entre ellos yo, formamos una nueva comunidad, la comunidad Huechún Yungyeo. ¿Por qué se llamaba así? Porque el territorio histórico antiguo se era reconocido como Huechún Yungyeo, a diferencia del Nac Yungyeo, que era las tierras bajas. Y esta comunidad, en conjunto con la comunidad Caupolicán, de donde es miembro de la Alamina, y otra comunidad que originalmente eran los familiares Cona, de apellido Cona, que fueron desplazados del territorio Yungyeo hacia el otro lado del lago, hacia el sector del Malo. Ellos formaron otra comunidad que es la Juan Nahualhual, y entre esas tres comunidades ocupamos o nos dedicamos a digamos, de alguna manera, concretar y controlar el territorio del ex asentamiento Yungyeo, que son de alrededor de 3.500 hectáreas. En ese territorio, como yo expliqué antes, es un territorio donde la cual había establecido el ex asentamiento Yungyeo, el gobierno de Allende. Pero ese asentamiento, la Corporación de Reforma Agraria del gobierno de Allende, ese asentamiento fue emplazado exactamente en las tierras antiguas del territorio Huechún Yungyeo. Por eso es que nosotros tomamos eso y dijimos: ya, esto es de nosotros. Dejemos a Brino Mañaco y su familia que se queden con la hacienda Yungyeo, nosotros vamos a ocupar el resto. Porque no vamos a pelear entre ellos. Entonces, a raíz de eso se fue haciendo este conflicto territorial. Y este asentamiento, como les dije, fue emplazado en las tierras antiguas del territorio de Huechún Yungyeo, y el gobierno entregó las parcelas del asentamiento a la mayoría de los parceleros que eran huincas, gente no mapuche, que no eran de ahí. Algunos a lo mejor eran vecinos, cercanos o de la ciudad, qué sé yo, pero la mayoría de las parcelas quedaron en manos de chilenos, no de mapuche. Esos mismos parceleros, con el tiempo, con la presión que ejercieron todas las instituciones del gobierno, terminaron vendiendo sus parcelas a las empresas Forestal Arauco, Volterra y algunos en particular como Santa Esther, que es una empresa más chiquita, y algunos particulares. Incluso habían ahí algunos tipos como un tal Román Sea, que era un operador político que trabajaba en las instituciones de gobierno y que, haciéndose como de palo blanco, compraba, por ejemplo, no sé, a 100.000 pesos o incluso menos, 50.000 pesos en la hectárea a la gente, y pasaba un par de meses que vendía a Forestal Arauco por el doble o el triple. Fue así como nosotros investigamos todo lo que pasó con estas tierras, y a pesar de que la mayoría de las tierras altas fueron traspasadas a las empresas forestales a través de este sistema del palo blanco y de la venta de los particulares a las empresas forestales a precio de huevo,
Hicimos un recorrido más atrás, 100 años antes, incluso un poco antes, y nos encontramos con que el origen de toda esta propiedad tiene que ver con un tipo que se llamaba Félix Arturo Aguayo, que era una especie como de jefe de guardia blanca, o de guardia civil, digamos, que inscribió a su nombre en la notaría de Lebu un total de 4.000 hectáreas en la ribera norte del lago Yeuyeu. ¿Cómo lo hacían? ¿Qué era la cosa común que hacían en esos años? Alrededor de 1850, ellos buscaban a cualquier persona con rasgos indígenas, incluso lo denunció el propio Cornelio Saavedra y Gregorio Urrutia cuando eran autoridades que su oficina de gobierno lo tenían en Lebu. Tomaban a cualquier indígena o cualquier persona con rasgos indígenas que andaba en la calle, lo hacían firmar con el dedo, ¿ya? Y como que él vendía derechos en tal parte. En este caso, en la ribera norte del lago Yeuyeu, unas cuantas personas supuestamente le vendieron a él derechos sobre 4.000 hectáreas. Ahí empezó la usurpación, la expropiación de las tierras mapuche en ese territorio. Posteriormente, Félix Arturo Aguayo le vende estas tierras a otro que no me acuerdo en su momento si era Ovalle o Garmendia, pero Garmendia ya no estaba comprando derechos, él compró derechos, pero cuando inscribió propiedad. Y con eso fue a ocupar estas tierras con militares. Posteriormente el tipo se la vende a otro que era a Etchepare, ¿sí? Y Etchepare ya con la fuerza policial y todo, y con la ocupación ya hecha en el territorio, forma un latifundio. Etchepare posteriormente se lo vende a Emmelsberger, ¿sí? Que en ese momento las tierras de Yeuyeu, las hectáreas de Yeuyeu, formaron parte de la gran hacienda Tranaquepe, que era, no sé, incontable, pueden haber sido 10.000 o 20.000 hectáreas, y la cual fue reducida después con el tema de las reformas agrarias a partir de 1960, se fue reduciendo. Pero ese es el origen de la propiedad en ese territorio. Y nosotros hemos hecho este trabajo, así como lo hicimos nosotros ahí en Yeuyeu, lo hicieron la gente de Choque, lo hizo la gente de La Huella, la gente de Huentelolén, de distintos territorios. Y este es el resultado, este documento. Por eso es que, como fuente, este libro tiene que ver con una información valiosísima para las generaciones de gente que va a luchar y para los que quieren saber acerca de cómo se formó la propiedad forestal. También explica el porqué de lo que dice el gobierno, el robo de madera. Porque, claro, uno roba lo ajeno, pero si uno está recuperando lo propio, yo no sé si eso se llama robo. Yo creo que eso es recuperación, ¿no? Así que hasta aquí dejo mi intervención. Muchas gracias, Beni, muy amable. Bien, para finalizar esta parte, luego tenemos sus consultas, preguntas. Le damos la palabra a Daniel Chepa, para que comente y también pueda presentar el tema. Hola, Bueno, yo venía a esto con la mueve, el resto de las mesas pues solamente ocasiones. Bye por la buena, a todos los que vienen llegando, gracias por venir a vernos, nosotros también lo extrañamos, nos vinimos a dar una vuelta por estos lados. Bueno,
Con respecto al texto, tiene toda la razón en la mujer que estaba hablando, ¿no es cierto?, de todos los procesos que se han dado. En realidad el texto surge por la rabia, de saber, por ejemplo, en este tiempo, nosotros tenemos, no sé si tiene el gobernador Apellido Toro, que está en Lemo, y el tipo tiene tribuna, pues, entonces siempre nos trata. ¿Ah? Si ya sé que se fue, pero igual no, sigue viendo. Yo sé que se fue, pero su recuerdo es profundo. Bueno, la cosa es que, bueno, Toro nos atacaba constantemente a través de la prensa, de ladrones, las mafias, la madera, pero era toda la semana que nos daba. Entonces, también el libro surge como una respuesta desde los ladrones de madera, que somos nosotros, entre comillas, a decirle cuáles son los fundamentos de la lucha y resistencia que se estaba dando en ese momento. Entonces, eso tiene que ver también con la aparición del libro. Y como decía también, recogiendo un poco, no quiere decir que todo, porque esto es el comienzo, yo pienso, de otras investigaciones, porque la mayoría son datos duros, de cómo ha ido habiendo procesos de pérdida de la tierra y de cómo se han armado las forestales en este territorio. Entonces, parten todas estas cosas de la CORMA, de la Corporación de la Reforma Agraria, donde se pagan los fondos que son expropiados. Nosotros muchas veces pensamos que los fondos que entrega Pinochet los entrega porque se lo habían quitado, pero no es así. Los fondos fueron pagados en un 70, en un 80% y el resto de la deuda en bonos de reforma agraria. Entonces la gente que se mete a los fondos, que es el campesinado, que es el inquilinaje, que son mapuches también, se meten en los fondos y llegan a un acuerdo también con la Corte. ¿Y cuál es con la cuerda, perdón. El acuerdo es plantar pino en ese momento. Plantar pino para tener mejores casas, para tener trabajo, subsistencia, etcétera, etcétera, y se hace. Por eso cuando el mapuche dice, pero si nosotros no estamos robando ningún pino porque estos son de nosotros los plantamos, mi papá plantó cebolla. ¿Han escuchado esa historia? Bueno, esa es la historia que se cuenta en los sectores de Yeuyeu, por lo menos del lago, de la parte donde nosotros estamos. La comunidad o grupo en resistencia de la cual pertenezco yo, y quizás no debería de decir mucho, porque en realidad la gente es quisquillosa después que le ha pasado estas cosas por la boca. Y todos tenemos un pedacito, ¿no es cierto?, de la verdad, podríamos decir, en este boleto. Entonces, la gente, el grupo al cual pertenecemos se llama Los Choques. El Los Choques es una organización que parte con la gente que quedó, así como quedó en la hacienda de Carvajal, ¿no es cierto? Esta quedó del proceso de recuperación del Fondo del Canelo. Son la gente que ayudó a pelear, pero como no estaba inscrita en comunidades, quedó fuera. Y se obligó por falta de tierra, por falta de muchas cosas, ustedes lo saben, en el campo el que no tiene tierra es más pobre, miserable, porque no, ¿de dónde? Tendría que puro venir a emplearse para estos sectores, ¿no es cierto?, ganando el mínimo, cuando todos tienen, no sé, pues, su enseñanza básica hecha, algunos a veces tampoco saben leer y escribir, y algunos que se han educado a través de los colegios, de los liceos. Entonces, Los Choques es el resultado, digamos, de este proceso que se hace en el Canelo, donde también estuvo presente la coordinadora, y donde también, y después de eso, una vez que logran expulsar a la empresa, con ayuda de muchas comunidades, mucha gente en ese momento, después viene lo que es el tema del fiscal Elgueta, quedando sola esa persona. Y después, la gente, con el tiempo, y la forma de ir sacando este robo hormiga que le llaman Toro, ¿no es cierto?, le va sacando, y la gente se va convenciendo de que para vencer los problemas cotidianos de pobreza y miseria y no irse para el norte, era bueno ir a sacarle el eucalipto y el pino a la forestal. Y así lo fue haciendo hasta que empezaron a aparecer muchas más camionetas, de esas camionetas que se
se le caían los focos, no tenían parabrisas, funcionaban de día porque de noche no tenían fuego prácticamente. Entonces eran las camionetas que se metían al fondo, sacaban lo que podían y salían en caravana. Cuando se reparte el Fondo del Canelo, cuando se toma en posesión de las comunidades del Fondo del Canelo y hacen su repartija, mucha gente queda afuera. Entonces, como no había tierra, tuvo que volver a organizarse la gente y a tomar espacio. Y teníamos un control de más o menos, teníamos 30 personas, las cuales eran luchadores, personas que peleaban, y estuvimos más de 2 años haciendo control dentro de los sectores. No entraban pagos, no entraban lo mismo de los lamianos, no entraban pagos, había controles de guardia, uno lo dice con orgullo por la mano, poder organizar 30 viejos que se organizan entre ellos, donde no aparece, no sé, pues no aparece la figura del gran, sino que son las miles de ellos mismos que se organizan, ¿no es cierto?, para pensar en la guardia, para pensar en hacer zanjas para que no pasen, allá estamos hablando de los, ¿cómo se llaman estos grandes de los pagos? ¿Cómo se llaman? Los blindados. Para que pasen los blindados, entonces hay que hacer zanjas para que no pasen. Hay que echar, bueno, algunos, no sé qué pasó con unos puentes. ¿Qué pasaron? No sé qué pasó, no sé, hasta el día de hoy tenían que verlo ustedes. Entonces, la cosa es que empezaron a hacer estas zanjas y la gente siguió recuperando. Y en ese tiempo Emilio Bercó estaba siendo buscado en la zona que Emilio pertenece a los grupos de los cuales estamos formando este grupo. Y buscándolo a Emilio, un día nos madrugaron a las 4 de la mañana, cortaron el camino los pacos y todas las personas que empezaron a transitar fueron violentamente tomados del camino, de un camino público que llegaba a Illaco, golpeados brutalmente. Tan es así que en estos momentos el Lamuén Cachil, que fue el primero que fue tomado, está bastante delicado de su salud, producto de los hematomas que quedaron en eso. Eso ocurrió hace 2 años. Entonces todas se pusieron atrincherados en el suelo, esperando que viniera la gente, que pasara a sacar madera. Y la gente que iba pasando la iban tomando, y una variadura en la muerte, una variadura morada desde aquí para abajo.